El canal del Congreso presenta. Aquí en Cámara Alta hemos dado cuenta de la protección que el Senado de la República le ha otorgado a las variedades nativas de maíz como una manifestación cultural nacional. Sin embargo, no podemos pasar por alto el tema de la seguridad alimentaria, ante lo cual también desde el Senado se ha manifestado la inquietud de promover un mercado mixto con semillas mejoradas naturalmente y semillas nativas. Bienvenidos y bienvenidas a Cámara Alta. Arrancamos. Las semillas son verdaderos tesoros. Son la base más importante para el sustento humano. En ellas se resguarda el potencial genético de las especies agrícolas y sus variedades son el resultado de la mejora continua y la selección a través del tiempo. El uso de semillas de calidad no solo contribuye a aumentar el rendimiento de los cultivos, sino también a enfrentar factores adversos como el cambio climático, las plagas y enfermedades. Además, ayudan a satisfacer la creciente demanda de alimentos con mayor calidad nutricional en beneficio de las cadenas agroalimentarias y la preservación de la agrobiodiversidad. Las semillas mejoradas tienen que ver con que un grupo de científicos en condiciones específicas se pusieron a mezclar variedades y a través de ellas sacaron una semilla que sin duda va a dar más rendimiento. En este contexto, la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República participó en el foro titulado El papel de las semillas mejoradas en el desarrollo del campo y la autosuficiencia alimentaria, donde se expusieron los beneficios de la innovación en el desarrollo de semillas y lo que esto representa en materia de rendimiento y sustentabilidad de los cultivos. En México, el 75% de las unidades de producción aún usan semillas criollas o nativas, por lo que se busca asegurar que todos los productores tengan acceso a semillas de calidad que mantengan sus cualidades y características genéticas. Creemos que la respuesta al cambio climático está a través de la innovación. ¿Cómo hacemos que este espacio de producción, por ejemplo, de maíz, produzca más? Porque somos más mexicanos y más mexicanas, pero utilice menos pesticidas, utilice menos agua, utilice menos fertilizantes, pero siga cumpliendo con la promesa de alimentar. El Programa Nacional de Semillas 2020-2024 busca que los productores cuenten con semillas de calidad tanto para la agricultura comercial como para la de subsistencia, con lo cual se fortalece el abasto de alimentos para toda la población. La alimentación es un asunto de seguridad nacional, por lo que el Estado debe de tener la rectoría del sistema alimentario, pero promoviendo un mercado mixto en el uso de la semilla, donde se tenga seguridad alimentaria sin condiciones de exclusividad tecnológica y de patentes, abriendo procesos productivos con semilla mejorada naturalmente y nativa que responda a las necesidades de autosuficiencia alimentaria nacional. Las últimas proyecciones de la FAO indican que debido al aumento de la población y la creciente demanda de alimentos, la producción agrícola mundial deberá aumentar 70% para 2050. Es decir, será necesario que se produzcan 1.000 millones de toneladas más de cereales al año. De la protección y mejora de las semillas depende la seguridad alimentaria. De ahí la importancia de contar con material de siembra de alta calidad para aumentar la rentabilidad de los cultivos y garantizar una mejor producción agrícola nacional. Te invito a que nos sigas en las redes institucionales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, Spotify y el Apple Podcast. Súmate, sé parte de una comunidad que crece cada día. La Organización Mundial de la Salud destaca que para que las personas alcancen la salud y el bienestar sexual es necesario acceder a información integral y de buena calidad sobre sexo y sexualidad, así como conocer los riesgos y vulnerabilidades que pueden enfrentar debido a la actividad sexual sin protección.
Según datos del 2021, aportados por la UNESCO, de 155 países, el 85% afirmó tener políticas o marcos jurídicos relacionados con la educación sexual. En concreto, 78 países comunicaron que tenían políticas educativas en esta materia y sobre el VIH, tanto en las escuelas primarias como en las secundarias, mientras que 30 países comunicaron que solo tenían programas de este tipo en educación secundaria. En México, a partir del ciclo escolar 1974-1975, la educación sexual en las escuelas se incluyó en los libros de texto gratuitos. Entre 2013 y 2018, se implementó el Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Durante la 65ª legislatura, se han presentado en el Senado 3 iniciativas en la materia. Uno de estos proyectos propone establecer que los contenidos de los planes educativos que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares deberán contemplar, entre otros, la educación sexual y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la prevención y orientación de los embarazos infantiles y adolescentes, así como información sobre las enfermedades de transmisión sexual. La Asociación Reporteros Sin Frontera entregó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta un documento que analiza y pone en evidencia ciertas incoherencias de leyes en materia civil, penal, laboral y de protección que impactan de manera negativa la libertad de prensa en México. Mi nombre es Jonathan Cuevas, soy director de API Guerrero. Soy periodista desplazado de Iguala, Guerrero, pues desde ya hace casi ya 2 años. El desplazamiento surge a raíz de pues una serie de agresiones, amenazas, actos de intimidación, una serie de campañas de desprestigio que se empezaron en mi contra. Jonathan es uno de los periodistas que han sido adheridos al mecanismo de protección tras ser víctima de violencia por ejercer su libertad de expresión. Lamentablemente, no es el único en su municipio. De hace 2 años y medio hacia acá, han sido desplazados de Iguala aproximadamente, por lo menos 13 compañeros periodistas, entre ellos yo, y que son cifras oficiales que tiene el mecanismo de protección a periodistas. Las agresiones y asesinatos contra periodistas en México ya son temas recurrentes en la tribuna del Senado mexicano. Expresamos y condenamos los cobardes agresiones y asesinatos de valientes periodistas en los últimos meses. Es por ello por lo que pedimos que se continúe con las investigaciones y se refuercen las acciones para esclarecer los hechos y se detenga a quienes resulten responsables de estos asesinatos acontecidos en distintos puntos del país. Mejoras al mecanismo de protección, garantías a familias afectadas y seguimiento a las carpetas de investigación es lo que piden quienes viven desplazados. Implica muchas cosas el desplazamiento, que es desde el derecho a la educación de nuestros hijos, el derecho a la salud de nuestros hijos. Eso no lo garantiza el mecanismo de protección. La Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta también recibió un análisis de las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica sobre las leyes que impactan de manera negativa en la libertad de prensa. Lo han dicho aquí muy bien, somos el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo y cada 14 horas un periodista en México es agredido. Por ello es urgente definir desde este espacio legislativo un marco legal que mejore las condiciones para el ejercicio de las y los periodistas. Y desde la experiencia, como organizaciones expertas en estos temas, consideramos que la precariedad laboral y lo que atrae consigo es uno de los problemas de fondo de tanta inseguridad, violencia de la que son víctimas periodistas en este país. Hemos documentado que en el estado de Guerrero la remuneración formal de un periodista a veces es casi la mitad de un salario mínimo. A la par del diálogo, se espera que pronto sean diseñadas iniciativas que atiendan la crítica situación de la prensa en México, ya que su labor es indispensable para la sociedad. Las reformas que se tengan que hacer para que nosotros podamos trabajar tranquilamente sin necesidad de estar pensando en que si hoy salgo a trabajar me van a matar o no me van a matar. Eso sería lo único que yo pediría
ahí a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados. Por su incansable y amplia trayectoria, la senadora Ifigenia Martínez Hernández recibió la Medalla al Mérito Administrativo José María Luis Mora, que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública. Durante la entrega del reconocimiento, se destacó que la presencia política de Ifigenia Martínez a lo largo de 72 años ha acompañado el proceso de democratización de nuestro país. Por su parte, la senadora galardonada manifestó que la administración pública constituye el poder definir una dirección democrática, a fin de sustituir a otros órganos anteriores de mando personal, pero que ya dejó atrás la historia. Esta presea fue instituida en 2011 con el objetivo de reconocer la trayectoria de distinguidas personas en el servicio público, que vinculen el ámbito nacional con el internacional, así como sus contribuciones al desarrollo de las disciplinas político-administrativas. El Instituto Nacional Electoral presentó en el Senado de la República los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. En lo que fue la 9ª edición de dicha consulta, ellos mismos, niños y niñas, fueron quienes escogieron manifestarse respecto a distintos aspectos como el cambio climático, el maltrato a los animales, la contaminación del agua y los efectos de la pandemia, entre otros. La consulta infantil y juvenil ha sido promovida por el Instituto Federal Electoral desde 1997. Se realiza cada 3 años y la idea es ofrecer un espacio para la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como familiarizarles con el derecho a la participación y a la expresión. Es muy importante que haya distintos espacios de difusión y de conocimiento de cuáles son los derechos de niñas y niños. La consulta que se realizó es uno de esos espacios porque, digamos que pone de frente la necesidad de pensar y elaborar una opinión propia por parte de las y los niños. Esta encuesta, además de ser una herramienta de difusión para conocer a las generaciones más jóvenes, es un indicador sobre el impacto que la pandemia tiene en la construcción de ciudadanía y de la vida pública. Es una consulta que se hizo prácticamente a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es una consulta que tomó las voces de niñas y niños en sus diferentes maneras de vivir. Niñas y niños migrantes, niñas y niños en situación vulnerable, niñas y niños con alguna discapacidad, niñas y niños que viven en sus hogares y que involucró a cerca de 7 millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Esta encuesta no solamente va a mostrarnos los números del impacto en la participación y en un contexto de pandemia y de transición tecnológica para ejercicios democráticos, sino también nos va a arrojar algunos datos sobre lo que podríamos trabajar para fortalecer la cultura cívica y las prácticas ciudadanas. Escuchar a las niñas, niños y adolescentes se sustenta en un derecho constitucional y para las instituciones del Estado mexicano, ese derecho se convierte en una obligación. La voz de niñas y niños es muy contundente. Quieren un México sin violencia, recuerdo muy bien a una niña diciendo que quieren un México sin desapariciones, donde poder vivir su infancia, su juventud como se debe. Y qué duda cabe de que hasta hoy el papel del Estado, digamos, en gran medida, pues no les ha logrado garantizar este país que saben ahora que merecen y que afortunadamente están exigiendo cada vez más. Aspirar a un México mejor no es un deseo exclusivo de los niños y las niñas. Se trata de una labor cotidiana en la cual ellos deben prevalecer en el centro de una sociedad que los respeta, los escucha y los ama. La niñez no es una preparación para la vida adulta. La niñez y la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. La niñez es concebida como una época de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal, social y jurídica. UNICEF. Hasta hace muy poco, el sistema jurídico mexicano comenzó a reconocer de manera distinta la niñez y la adolescencia.
Tradicionalmente, ser niña o niño se refería a la condición de las personas con pocos años de edad, que se encontraban en posición de subordinación respecto de un adulto. Los constituyentes de 1917 no consideraron de manera particular a las y los niños y únicamente trataron dos temas relativos a los derechos sociales, educación y trabajo. En 1921 se llevó a cabo el primer Congreso del Niño en México, donde pedagogos, psicólogos, médicos y abogados expusieron las problemáticas que afectaban a la niñez mexicana a principios del siglo XX, lo que permitió que el Estado comenzara a elaborar políticas públicas e instituciones para las infancias. En 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Posteriormente, en 1947, se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF. Y en 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, donde se reconoce, entre otros, el derecho a la educación, el juego y la atención de la salud. Después de muchos años de discusiones, avances y retrocesos, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. México ratificó dicha convención hace apenas 22 años, el 21 de septiembre de 1990. Por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas y legislativas para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella. La Convención sobre los Derechos del Niño fue el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. En el Senado de la República estaremos vigilando que México cumpla con los acuerdos comerciales a los que se comprometió en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero vamos a vigilar de manera muy puntual que se respete la soberanía de México sobre los hidrocarburos como acordaron las tres partes. Es muy importante mencionar que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es un tratado que beneficia a las tres partes. De todo esto te podrás enterar en el canal oficial de YouTube del Senado de la República, en donde te invitamos a que sigas toda la actividad legislativa. Las leyes permiten un orden en la sociedad, la familia, la comunidad y la escuela, pero principalmente fortalecen la justicia y el bienestar común. De ahí la importancia de mostrar a niños y adolescentes el camino que siguen las y los legisladores para dar forma a las leyes que dan vida institucional a nuestro país. Y precisamente son las y los senadores quienes de una forma amena y atractiva los guían a través del libro Cultura Política para Niños, ¿Cómo se hacen las leyes? En su índice destacan temas como los hombres y las leyes, el camino hacia las leyes, la organización política de México y para qué sirven las leyes. En las páginas de este libro podrán aprender y despejar sus dudas, por ejemplo, sobre qué son los tres poderes de la Federación, qué es el Congreso de la Unión, cómo funcionan la Cámara de Diputados y Senadores y qué es una iniciativa de ley. Los niños y jóvenes mexicanos tienen el derecho de saber cómo está organizado nuestro país y vivir con la seguridad de que existen leyes que protegen y promueven su bienestar. Los inicios de la vida parlamentaria de México dibujan las dificultades que implicó la búsqueda de un Estado de Derecho sólido y justo. El registro de esa búsqueda se encuentra plasmada en sus debates, en sus textos fundacionales, pero también en sus recintos, espacios cargados de simbolismos como el que les mostramos a continuación. Durante la segunda década del siglo XIX, un edificio comenzó a erigirse justo en el centro de Palacio Nacional, entre las sedes de los poderes ejecutivo y judicial. Fue, en su momento,
una de las mejores obras neoclásicas elogiada por su belleza y su trabajo arquitectónico, digna para recibir al tercer poder, el legislativo. ¿Y por qué neoclásico? Bueno, es un estilo con mucho prestigio a la vista de la cultura del siglo XIX. Tiene un prestigio que refleja estabilidad, no solamente como edificio, sino que quiere proyectar un mensaje de estabilidad del edificio institucional, es decir, el poder legislativo, que es algo completamente nuevo, es algo que irrumpe casi en la cultura política de la gente, tiene que tener una presencia no solamente a través de esos señores que se llaman diputados o senadores, sino a través del lenguaje de un edificio. El diseño arquitectónico tomó como base el modelo de la Cámara de Diputados de París, incluyendo toda la simbología clásica y política. Se coloca el acta porque el acta declara la independencia no solo de España, sino en ella se establece que México se ha de autodeterminar por sus propias leyes. El gorro frigio era fue un elemento muy usado durante la Revolución Francesa y también durante la Revolución Estadounidense. Simboliza la libertad. Otro elemento interesante del salón es el ojo de Dios, que está en un triángulo y del cual irradian unos rayos solares. Eso significa la vigilancia, la omnipresencia divina. El 3 de febrero de 1829, sesionaron por vez primera los diputados en el recinto original, que fue sede del Congreso durante 43 años. En el Salón de los Virreyes se instaló el Senado, pero aquí tomó posesión como presidente Vicente Guerrero. Aquí se debatieron las leyes centralistas y poco después, durante el 56, los debates del Constituyente de 1857. Hasta que una tarde de agosto de 1872, la tragedia se abalanzó sobre sus vigas alquitranadas. La Cámara se quema justo 5 semanas después de la muerte de don Benito Juárez. El 22 de agosto de 1872 se quema la Cámara. 100 años después, en 1972, se tomó la decisión de reconstruir el antiguo recinto parlamentario con el apoyo de historiadores y el auxilio de una única litografía de Pedro Gualdi. El arquitecto Sergio Saldívar Guerra, que era el encargado de las obras históricas durante los años 70 en Palacio, diseñó este espacio que actualmente vemos. Para celebrar los 150 años de la reconstrucción del recinto, se realizaron a lo largo de 2 años trabajos de restauración a fondo que hoy todos podemos apreciar. Todos los elementos que están visibles fueron revisados, reparados, se aplicaron nuevamente pintura, hoja de oro, donde se ve que brillan estos elementos auríferos. Se revisaron todas las instalaciones también, porque el tema de la seguridad, no queremos que vuelva a pasar lo de antes, ¿verdad? Todo fue revisado. Todo fue sustituido, los tapices, las alfombras, de tal manera que prácticamente renació. Otro recordatorio que nos brinda la historia que se respira en este recinto es que debemos olvidar mezquindades partidistas. Debemos apostar por la colaboración entre los poderes y las instituciones del Estado mexicano, aprendiendo precisamente de esas generaciones del siglo XIX en las que las disputas y divisiones propiciaron las grandes catástrofes de nuestro país. Con este recorrido por el primer recinto legislativo concebido como tal, es que llegamos al final de esta entrega de Cámara Alta. A través de los medios de contacto que en estos momentos aparecen en pantalla, quedamos abiertos al diálogo y dispuestos a recibir comentarios, sugerencias y recomendaciones. Soy Paulina Usigli y en nombre de todos quienes participamos en este programa, me despido con un fuerte abrazo y con la invitación renovada para encontrarnos aquí la próxima semana. Hasta entonces.
El canal del Congreso presentó.